Bueno, en este video vamos a ver cómo se hace el cálculo de peraltes y para eso vamos a seleccionar otro tipo de assembly que es el más adecuado para este cálculo de peraltes, que lo haga automático. Entonces vamos a oprimir control 3 y así nos va a aparecer una tabla con todas las herramientas del assembly y los subassembly. Entonces normalmente en los anteriores videos veíamos en Basic hacíamos el assembly con estos elementos de Basic. Ahora vamos a tomar los de lanes. Lanes es la cantidad de carriles que, no la cantidad, el tipo de carriles que podemos tener en un assembly. Entonces, y hay diferentes formas con diferentes pendientes. Vamos a elegir este primero, Lane Super Elevation AOR. Este es el más sencillo, el que nos calcula automáticamente Super Elevation es peralte, entonces nos calcula este peralte. Entonces ahí estamos indicándole que nos haga un carril que tenga en cuenta estos peraltes. Entonces vamos a crear el assembly. Primero creamos el assembly, le damos un nombre, le damos a decir sección transversal con peralte, para saber que ese es el que tiene el peralte. Le decimos que no lo dije por aquí abajito y ya, le damos clic a Lane Super Elevation. Nos sale la barra de propiedades, por defecto dice 3.6 y 3.6 hacia la derecha, hacia la izquierda. Cerramos aquí, vamos a shoulder, seleccionamos el primero, shoulder extend all. Entonces la ventaja que tiene es que lo va a extender hasta donde nosotros tengamos nuestro chaflán. Entonces nosotros le podemos dar una medida base, que es la que tiene aquí, cuál va a ser el ancho como tal por defecto, pero si en algún punto nuestro chaflán o nuestro punto de contacto cuando termina la sección transversal esta y el terreno se alarga o es un poco más corto, entonces él automáticamente se va a alargar o a encoger dependiendo de ese ancho. Entonces no lo va a dibujar así. Luego vamos y buscamos el chaflán. Este está normalmente en Basic. Escogemos el chaflán, que nos hace un corte o un relleno dependiendo de la topografía. Entonces muy similar al anterior, solo que digamos que este ya tiene como otras herramientas mucho más avanzadas o más como específicas, que tenga en cuenta el peralte, que tenga en cuenta el ancho de donde termina mi capa de pavimento, mi estructura de pavimento con el terreno, entonces que sea muy automático, como que se amplíe y se reduzca cada vez que cambie la topografía o el ancho de esa sección transversal. Entonces aquí vemos como es diferente este que creamos con solamente herramientas básicas y el que acabamos de crear. Entonces ahora voy a actualizar el corredor porque quiero hacer este mismo diseño, pero ahora quiero cambiarle el assembly para que me siga sirviendo este diseño. Si fuera un diseño normal, volvemos a hacer la selección del corredor, creamos el corredor desde cero, teniendo en cuenta este nuevo assembly. Entonces aquí voy a seleccionar otro assembly. Le digo, ya no trabajé con el del eje BB, sino que el que tiene peralte. Le digo aplicar, reconstruir. Entonces no tengo que volver a crear todos los pasos del corredor, volver a crear el corredor, volver a crear la superficie por top y por datum, agregarle el daylight, sino simplemente
cambio aquí el assembly, le doy reconstruir, le doy OK y va a crear de nuevo nuestro corredor, pero ahora con el otro, con la otra sección transversal. Vemos que es muy similar. Nos cambió el ancho porque aquí creo que teníamos otro tipo de ancho. Yo no me acuerdo ya cuáles son las dimensiones, pero bueno, no interesa. Aquí le dejamos, son las que tiene por defecto este. Lo que quiero es enseñarles cómo se calculan los peraltes y cómo reconstruir el corredor. Ay, creo que cogí el archivo que está desactualizado. Bueno, vamos a crear de nuevo rápidamente las sample lines y a computar el material. Pero de pronto no me alcanza aquí el tiempo. Bueno, porque cogí el archivo anterior. Bueno, tratar de hacerlo un poco rápido. Recordemos que este es Surface Existing Ground. En este tenemos View Edit with Shading. Y este si dejamos Finish Ground, Finish Ground. Le damos OK aquí por rango. Aquí seleccionamos el rango desde el inicio hasta el final. Un ancho de 50. Creo que un ancho de 20 es suficiente. Cambiamos acá, ancho de 20. 20 y 20. Que nos cree a lo largo, sí, de las tangentes cada 20, de las curvas cada 10, de las circulares, de las espirales también cada 10, que nos cree estas sample lines al inicio y final de el alineamiento, los puntos críticos del peralte, de las curvas, o sea, PCs y PTs, y aquí en los puntos críticos del peralte. Le damos OK. Y damos Enter y ya nos creó nuestras sample lines. Rápidamente vamos aquí a Analyze, computar material, eje 1, exactamente, pero sample lines, sí, este eje, estas sample lines, le damos OK. Aquí recordemos que le damos la opción Edgeworks, Existing Ground con la superficie, Datum, escogemos Datum y le damos OK. Entonces ya hemos calculado los volúmenes, ya tenemos las sample lines corredor. Vamos a generar entonces las secciones transversales y en estas vamos a observar cómo tienen calculado el peralte. Entonces, sección transversal, eje B, raya B. Listo, le damos siguiente, le decimos que aquí en borrador, porque no tenemos un rótulo todavía específico, aquí automático, aquí desactivamos Stop y Edgeworks, verificamos los estilos que tiene que tener. Listo. Le damos siguiente. Aquí lo que hacemos es desactivarlo para que no nos visualice esa mancha de terreno natural. El corte y relleno que se hace en cada una de las secciones, mejor dicho, el movimiento de tierras, que no nos lo indique por medio de un hatch, sino de un achurado, sino lo desactivamos para que solo nos muestre los datos que necesitamos de corte, relleno, como cotas, más sencillo. Nos dice, bueno, aquí que nos muestre en una banda la superficie y en la otra nos muestre el top. La diferencia, ahí sí podemos ver la diferencia de cotas. Que agreguemos material, el material que ya hemos calculado anteriormente, que tiene el nombre de 1. Aquí le digo que la tabla la ponga abajo hacia la izquierda y creamos las secciones de nuevo. Voy a crearlas como aquí a un lado. Entonces ahí ya vimos cómo hacer otro tipo de assembly, que es el que nos puede calcular los peraltes más fácilmente. Vimos de nuevo resumen de las sample lines, cómputo de materiales y creación de secciones transversales.
Entonces aquí nos aparece crown, es el eje o la corona, entonces nos dice cuál es nuestra elevación que tenemos en la rasante. Aquí podemos ver cómo nos indica cuál es la cota del terreno natural y cuál es la cota de nuestra rasante. Entonces vemos que el terreno natural está aquí más arriba, entonces este 329 corresponde a la cota del terreno natural, 328.94, que es el que tenemos aquí, nos indica el de la rasante, el de nuestra vía que se está diseñando, y aquí vamos a ver cómo está cada 20. Como le dijimos que nos crea las secciones transversales cuando es tangente cada 20 metros, y en curvas que nos lo cree cada 10, entonces 50, aquí debe ser 60 y 70 en las curvas. Ay, se me olvidó, aquí tenemos que ir al corredor y decirle que nos calcule el peralte. Para eso era que hacíamos este video. Entonces creamos el assembly, ahora nos toca calcular el peralte. Decimos que calcule el peralte, que lo calcule. Ahora seleccionamos cuál es nuestra sección transversal. Entonces nosotros tenemos que está dividido por el eje con bombeo normal, menos 2. Nosotros podemos tener un eje que sea doble calzada, que tengamos una sección transversal doble calzada con ese tipo de bombeo, o con este, o bombeo solamente un agua. Bueno, ahí seleccionamos este que es el que tenemos. El ancho de nuestra calzada creo que es 365 el que tenía ahí por defecto el assembly. Si fuera 4 lo cambiamos. Bombeo normal aquí le decimos de 2, negativo. Aquí le decimos, aquí nos está diciendo si queremos calcular para las bermas también peralte, y cuál es el ancho de las bermas y cuál sería la pendiente. Entonces el ancho es 5, la pendiente que tienen las bermas de bombeo normal es menos 4, y bueno, aquí le decimos que bueno, lo dejamos así por defecto. Le decimos que en los puntos bajos y en los puntos altos que haga la coincidencia con las pendientes que tenemos en el eje, y que no, para que no nos vaya a quedar como un quiebre entre el final de los carriles y nuestra berma. Entonces que esta pendiente sea mínima y concuerde. Entonces le damos siguiente, aquí verificamos qué peralte tenemos, cuántos carriles tenemos, si estamos calculando por crown, por el eje, el método de diseño y el manual del AASHTO. Aquí le decimos que el peralte lo maneja un 70% de las tangentes. Si quisiéramos 60, dejamos 60 o 80, en este caso es 70. Para espirales 100, no tenemos espirales. Aquí le podemos decir que él automáticamente resuelva cuando se traslapan las curvas. Podemos activarlo o no, igual se pueden calcular manualmente y se cambian en una tabla que ya les voy a mostrar. Le damos Finish. Y aquí nos creó nuestro peralte. Entonces tenemos un error, se está traslapando. Que no me lo muestra exactamente cuál es el punto. Bueno, ahorita lo resolvemos. Vamos a ver cómo se ve reflejado. Nos quedan unos segundos. Aquí cómo se ve reflejado en nuestro corredor. Entonces actualizo el corredor. Esto debe haberlo hecho antes de generar las secciones, pero se me pasó, entonces lo hago ahorita, y lo que hago es actualizar el corredor y se va a ver reflejado, antes de que se nos acabe el tiempo del video, se va a ver reflejado en nuestras secciones transversales. Si no se ve reflejado, tenemos que volver a diseñar las secciones transversales. Entonces vamos a mirar una curva aquí al azar, a ver si tenemos el cálculo de este peralte
o no, o si no en el siguiente ya les muestro